Cuando le cantamos a Dios y entendemos, reconocemos todo lo que Él es para nosotros, se siente ese gozo en el corazón, esa tranquilidad, esa paz de saber de que lo tenemos a Él y que Él no nos desampara. Y hoy vamos a hablar de un tema muy conocido y que siempre lo recordamos y es las misericordias de Dios. Y quiero nuevamente invitarles a que oremos para la predicación. Amado Padre, Rey eterno, hoy estamos agradecidos contigo nuevamente, Señor, porque hoy podemos ver tu misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros. Hoy podemos vivirla y sabemos, Señor, que tú no nos desamparas, ni en las tempestades, ni en los momentos difíciles, porque tú estás con nosotros, Señor. Y a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles, tú permaneces fiel con nosotros. Tu bondad, tu amor, tu misericordia nos acompaña. Pero más al saber y reconocer cada día que es por medio de tu Hijo, a través de tu Hijo, que hemos recibido el regalo maravilloso, porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros entregándolo a Él para que muriera y nos diera el regalo de la salvación. Hoy queremos honrarte y glorificarte a ti. Hoy queremos, Señor, darte todo el honor que a ti te pertenece, porque reconocemos que solo tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Gracias porque hoy podemos hablar con gozo, con alegría, con esperanza, porque nos sacaste del lodo cenagoso, nos sacaste del pecado, de la inmundicia. Y hoy rogamos para que aquellos que escuchan tu palabra y que no te conocen y que no conocen al Salvador, lo puedan conocer y lo puedan reconocer y lo puedan aceptar, como decía nuestro hermano. A ti te damos gracias, Señor, y quedamos en tus manos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, sobre las misericordias de Dios, y es un tema muy extenso y es algo de lo que me gusta pensar, hablar, porque es algo que yo recibo de parte de Dios, de ese Dios maravilloso, de ese Dios bondadoso. Cada día yo recibo esa misericordia de parte de Él. ¿Cómo no hablar de sus misericordias? ¿Cómo no reconocer esa misericordia de Él? Y viendo esa palabra misericordia, retomamos el significado que de pronto ya todos conocemos, pero me llama la atención en ese significado que es una palabra Yesed, habla de bondad, de fidelidad, de gracia, pero una palabra que me gusta que es amor constante, o sea, el amor constante. Y hablar del amor constante es tomar esas dos palabras de amor y constancia eh, para cada uno de nosotros y pensar cómo Dios en su amor, en esa misericordia, es constante con nosotros, a pesar de que a veces, como seres humanos y como débiles que somos,
quizás lo hacemos a un lado. Quizás nos olvidamos muchas veces de Él en momentos, pero Él nunca se olvida de nosotros y Él nunca deja de amarnos, y esa misericordia lo podemos ver en ese amor constante que Él derrama sobre nosotros. Y hoy quiero que miremos 5 formas en que Dios muestra su misericordia con nosotros. Hay muchas más, y si nos ponemos a hablar de este tema, vamos a encontrar, como dicen por ahí, mucha tela para cortar. Y lo primero, como Él nos demuestra su misericordia, es con la paciencia. Y nosotros sabemos que Dios es paciente con nosotros, ¿o no? Si Él no fuera paciente con nosotros, ¿dónde estaríamos? Lo primero es la paciencia. Quiero que vamos un momento al Salmo 103. Salmo 103, el versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y la primera manera que Él nos puede mostrar es con esa paciencia, o que nos muestra, es esa paciencia que tiene con nosotros. Dice que es misericordioso y clemente, y es lento para la ira, y es grande en misericordia. Él da tiempo para el arrepentimiento. Él no actúa conforme a nuestras iniquidades. Y Él da tiempo, y por eso lo habla el apóstol Pedro, de que Él no es que esté tardando, sino que está dando tiempo para que el ser humano se arrepienta, para que el ser humano entienda que para poder tener una vida eterna, no en tormento, sino en salvación, tiene que buscar al Señor Jesucristo. Y Él, si Él no fuera lento para la ira, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría el ser humano? Con la terquedad que nosotros muchas veces nos mandamos. A veces a nosotros nos exaspera, tomando esta palabra, y tenemos que reconocerla porque somos seres humanos, cuando un hijo es desobediente. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos colmaron la paciencia? Nosotros podemos estar seguros que Dios es tan paciente que está esperando que cada uno se arrepienta y que cada uno busque ese camino, esa verdad y esa vida que es Jesucristo. Lo segundo está en el Salmo 52. Salmo 52. El versículo 1 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. O sea, otra forma en que Dios muestra su misericordia es la constancia que Él tiene. Por eso hablamos ahorita del amor constante. Y aquí el salmista le está hablando a aquellos que hacen el mal, pero está diciéndole que a pesar de que el malo, el poderoso se jacte, no interesa, porque la misericordia de Dios para con él es continua. Él lo tiene seguro, y nosotros debemos tener seguro que la misericordia de Dios hacia nosotros es constante. Por eso nosotros reconocemos la palabra cuando dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana que nos levantamos, prácticamente podemos decir que estamos estrenando misericordia de parte de Dios,
para con nosotros. Y qué bueno saber que nosotros, al ser hijos, podemos vivir esa misericordia. Esa misericordia que es constante, que es continua, o sea, no para. Esa misericordia de Dios es verdadera y la podemos disfrutar y la podemos vivir. No podemos tampoco, digamos, cuando a alguien le dan la mano y se toma el brazo. O sea, no podemos pasarnos y decir, no, Dios tiene misericordia a pesar de que yo haga lo que haga. No, debemos sentar bien los pies sobre la tierra y saber que esas misericordias es a través de que Él nos cuida, de que Él nos ama, pero tampoco podemos irnos porque llega el momento como padre que toca reprender a sus hijos. O nosotros no hemos reprendido a nuestros hijos cuando ya nos colman la paciencia. Le he hablado una, dos, tres veces, aunque en mi época no nos hablaban una, ni dos, ni tres veces. Nos miraban, solo con la mirada. Pero Dios tiene paciencia y espera que nosotros vivamos. Otra forma, miremos Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 31. Y estamos viendo un contexto de Esdras. Cuando Esdras está confesando los pecados de Israel. Y en el versículo 31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Otra forma es la abundancia que Dios muestra en su misericordia. Dice aquí, por tus muchas misericordias. O sea que Dios es abundante en su misericordia. Y nos muestra porque no es apocado para no darnos lo que merecemos. O sea, si Él nos diera lo que mereciéramos, no estaríamos aquí. Pero su misericordia permite que no nos dé lo que merecemos. Y Dios desea cada día cubrirnos con esa misericordia. Y si vemos el contexto, Esdras está tomando, digamos, la vocería y está orando y está confesando los pecados de Israel. Y está haciendo un recuento de lo que ha pasado. Y en este versículo 31 dice, más por tus muchas misericordias. Y si nosotros nos pusiéramos a pensar un poco, hiciéramos un recuento, aunque la Biblia dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, pero hiciéramos un recuento para saber y reconocer lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho, podemos decir también, mas por sus muchas misericordias no nos consumió. Mas por sus muchas misericordias nos dio un regalo inmerecido. Mas por sus muchas misericordias nos ama y nos tiene aquí con esperanza, nos tiene aquí con esa tranquilidad de saber que nos ha dado un regalo que no merecíamos, pero nos lo dio por sus muchas misericordias. Y yo hacía un recuento cuando estaba leyendo esto y yo decía, uno es muy desagradecido. O sea, a uno le falta para agradecerle verdaderamente a Dios todo lo que ha hecho por uno. Esas misericordias individualmente, han sido muchas para con uno, para con la familia, para con los que nos rodean, sus misericordias han sido muchas. Y yo hablo de esto es porque
Yo quiero cada día entender que si yo respiro, si yo camino, si yo laboro, si yo me alimento, si yo tengo una familia, es por la misericordia de Dios, es por el amor de Dios. Y quiero aprender cada día a estar más agradecido. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, ustedes me entenderán, cuando uno lee la palabra y cuando tiene la responsabilidad de predicar, como que al primero que lo toca es a uno y lo confronta a uno y uno dice, tremendo, tremendo cómo le habla Dios a uno por medio de su palabra y cómo le hace ver tantas cosas que a veces uno no los ve por los afanes de este mundo. Porque yo reconozco que a veces los afanes de este mundo lo agobian a uno, lo absorben a uno y a veces se le olvida tener como esa charla extensa, amena con Dios. Y a veces uno la tiene con otras personas y agradece y habla y todo. Pero a veces los momentos que uno tiene con Dios es para pedir, pedir y pedir. Y qué bueno cada día, antes de pedir, reconocer todo lo que Dios ha hecho, hace y tenemos la seguridad que seguirá haciendo a favor de nosotros, por amor a nosotros. O sea, paciencia, constancia, abundancia. Pero esa misericordia, le invito a que vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 15, el versículo 20. Y pues el texto nos habla de la parábola del hijo pródigo. Dice el versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. O sea, la misericordia de Dios, cuando yo leía, y como la palabra de Dios es viva y es eficaz, uno puede leer un versículo 10, 20, 30 veces y cada vez el Señor le enseña algo nuevo, o le recuerda, o le trae a memoria. Esa misericordia se muestra con lo que todos hemos recibido y es el perdón de Dios. Y me llamaba la atención este texto porque pues varias veces lo he hablado con alguien, se ha predicado y me llamaba la atención porque en este versículo 20 el hijo pródigo vuelve en sí y empieza a recordar lo que él tenía, lo que él vivía y también como otros que no eran hijos de su padre estaban viviendo mejor que él. Y él se levanta y vuelve y su padre lo ve de lejos. Su padre lo ve de lejos y su padre no lo espera. Su papá no lo espera como nosotros diríamos, déjelo que venga. Así quería verlo. Como diría un ser humano. No, el padre movido a misericordia sale corriendo, ni siquiera caminando.
sale corriendo a su encuentro y no le dice nada, simplemente lo abraza y lo besa. Y tiempo atrás leía yo sobre este pasaje y veía que el padre corrió a su hijo, era porque anteriormente cuando un hijo defraudaba a su padre, era digno de morir. Y cualquiera que lo viera podía tomar justicia. Cuando él lo ve de lejos, sale corriendo a tomarlo, a abrazarlo y a besarlo antes de que otros lo vieran, diciendo prácticamente, no lo toquen, yo lo perdono, y le da un beso. Y así pasó con nosotros. El hermano ahorita decía, alguien nos habló, alguien nos predicó, algunos nos demoramos para volver en sí, pero el Señor nos perdonó incondicionalmente. No nos puso, es que usted hace esto, no, nos perdonó completamente. Y esa misericordia de Dios se ve reflejada en el perdón puro, sincero y verdadero que Él nos da a cada uno de nosotros. No tiene en cuenta nuestros pecados porque, como cantábamos ahora, es más grande su amor. O sea, es más grande el amor de Dios que los pecados que nosotros habíamos cometido. Su misericordia transforma y cambia cualquier estado de la persona. Si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta todo lo que hace el Padre. Hace una fiesta, le manda a colocar ropa nueva, le coloca anillo. O sea, una transformación. Y si nosotros al leer el texto vemos cómo estaba aquel hombre, estaba completamente, digámoslo, desfigurado a como era originalmente. Estaba hecho un pordiosero, estaba mendigando, estaba cuidando animales que para los judíos era prohibido siquiera tocarlos, y aún deseaba comer de los sobrados que ellos dejaban. Estaba mal. O sea que cuando llegó, él no llegó limpio, no llegó como se fue, pero a su padre no le importó eso. Su papá solamente le importó que él volvió. Le importó que volvió y fue y lo agarró, lo besó y lo hizo transformar, bañar, cambiar de ropa, anillo, y le hizo fiesta. Y espiritualmente, cuando alguien está sin Dios, está completamente sucio. Y la misericordia de Dios transforma, cambia, limpia y, vuelvo a repetir, cambia el estado de la persona. Y si alguien está aquí que no conoce al Señor, simplemente búsquelo y entréguele su vida. Y su vida, Dios empezará a transformarla, porque desde ese mismo instante cambiará de muerte a vida con un arrepentimiento genuino. Porque este chico, y digo chico, que era joven, volvió en sí, se arrepintió, volvió en sí y fue, tal vez con vergüenza, tal vez con pena, tal vez con temor de ser rechazado, pero nosotros no podemos tener ese temor de ser rechazados. Nadie puede tener ese temor porque Él
a nadie echa fuera. Él lo recibe con los brazos abiertos, con un abrazo, con un beso, y empieza a transformar la vida de las personas. Abraza, perdona, restaura. Esa misericordia de Dios también se muestra a través de ese perdón, y no cualquier perdón. Porque este chico ya había perdido todo, ya había pedido su herencia, o sea, ya había perdido ese derecho, pero su padre no le negó el que hubiera vuelto. Y a través de ese perdón viene algo, y quiero que vamos a la carta de Tito. Tito, el capítulo 3, el versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El contexto nos habla de la justificación por la gracia. Y aquí le está hablando en este versículo 5 a los que les escribe, les dice que Él no nos ha salvado por lo que hubieran hecho, sino por la misericordia. O sea que la misericordia termina mostrándose en la salvación. La condenación la transforma en salvación esa misericordia de Dios por medio de su gracia. La salvación trae libertad, por lo tanto, se quita todo aquello que pueda oprimir. Y dice aquí que nos regenera y nos renueva. O sea, hay una renovación, hay una regeneración por medio de esa misericordia que viene de parte de Dios. Y aquellos que hemos experimentado la misericordia, podemos decir que Dios infinitamente es amoroso, sin quitar que va a llegar el momento en que ya va a actuar como juez. Y como juez ya le va a tocar actuar conforme a las decisiones que cada uno de nosotros hayamos tomado. Por eso, si alguien no le conoce, hoy es la noche de entregarle su vida al Señor. Porque no sabemos nosotros qué va a pasar. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Ninguno de nosotros tiene potestad sobre su vida. Pero sí podemos darle a alguien nuestra vida porque la compró con precio de sangre y estar seguros con él. Dice más adelante, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Por qué hago énfasis en esta parte?
Porque si yo reconozco la misericordia de Dios, si yo reconozco el amor de Dios, el agradecimiento que va a haber en mi corazón no me va a dar cabida para estar en estas cosas. Desafortunadamente, en muchas partes que se infla la palabra, por eso hay discusiones, divisiones y tantas cosas. Porque es que no inflar la palabra, es hablar del Salvador, es enamorarnos de Él, reconocer que por esa misericordia no hemos sido consumidos. Y si yo tengo tal agradecimiento, no me va a quedar tiempo para pervertirme. Y Dios nos guarde de pervertirnos, Dios nos guarde de causar divisiones, Dios nos guarde de estar en cuestiones necias, en contenciones, en discusiones, y más bien que nos ocupemos de agradarle a Él, de buscarle a Él, de agradecerle a Él. Créame que cuando estaba leyendo y preparando esta parte, yo le agradecía a Dios porque me estaba haciendo así. ¿Qué pasa? Recordándome tantas cosas. Y reconozco que uno se deja llevar de las cuestiones y se ocupa en muchas cosas y a veces va dejando de lado al Señor. Y eso no es bien, eso no es bueno. Perdone la palabra que voy a usar, pero tan chévere que es estar bien con Dios. Tan bueno que es estar bien con Dios. Hay tranquilidad, hay paz, hay armonía cuando se está bien con Dios. Pero a veces nosotros cogemos muletas y cojeamos. Y no nos olvidemos que Dios es paciente, es constante, tiene abundancia, no la abundancia que hablan los de la prosperidad. Tiene perdón y salvación por medio de su misericordia. Mis hermanos, iglesia, lo que nos queda a nosotros es ser agradecidos. O sea, ser agradecidos con Dios porque lo que Él nos ha dado no nos lo puede dar ningún ser humano. No nos lo puede dar nadie, solamente Él a través de su Hijo. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas, nos exhortas, nos redarguyes, nos recuerdas lo que verdaderamente éramos y lo que somos por medio de Jesucristo. Ya no estamos en condenación y es por tu misericordia, Señor. Que esa palabra siempre esté en nuestros corazones, recordando todo lo que tú has hecho, lo que haces y sigues haciendo por nosotros. Y saber que cada día, Señor, podemos decir que tus misericordias son nuevas y que podemos vivirlas y disfrutarlas. Hoy te rogamos por aquellos que no te conocen,
y que no han podido disfrutar de tus misericordias y mucho menos de la gracia, de esa gracia que nos dio la salvación, que puedan también llegar y disfrutarla por medio de ese regalo que tú das, Señor, ese regalo inmerecido, pero que el amor tuyo es más grande que nuestros pecados. Gracias te damos por amarnos, por bendecirnos, por cuidarnos, Señor, y por tener paciencia con cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre y hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Que pasen una feliz